como sabemos, una de las cosas que es preciso constantemente revisar, que es en nuestra acción, qué estoy pensando, cuáles son mis pensamientos, cuál es mi idea sobre la vida, sobre mí, sobre mi pasado, sobre los demás. Y uno de los problemas que tenemos las personas es cuando vivimos los pensamientos, las ideas de una manera muy rígida, de una forma muy absoluta. Esto que pienso, así es como son las cosas. Es uno de los grandes problemas. Una de las maneras de empezar a ser más feliz es cuando veo que hay formas diferentes de pensar, formas diferentes de entender las situaciones, diferentes significados, explicaciones, interpretaciones. Cuando estamos muy, muy rígidos hay mucho sufrimiento. Imaginar una persona que piensa si no tengo éxito en mi trabajo, no valgo nada. Y piensa y cree que eso es verdad, que es real, que ese pensamiento, esa es la realidad. O una persona que piensa, si estoy enfermo, soy un inútil. Mi vida no tiene sentido. Bueno, 1000 pensamientos así. Cuando lo vivo de una forma muy rígida, muy verdad, hay mucho sufrimiento. O las personas tienen que ser así, el mundo tiene que ser así. Es que nosotros estamos buscando con la meditación, que estamos buscando aprender, descubrir que los pensamientos no son verdades, son formas, son herramientas para funcionar en la vida, no son verdades. Para funcionar en una situación determinada, uso pensamientos, uso una interpretación, le doy un significado, le doy un sentido, pero no es la verdad, es simplemente una herramienta. Entonces todos nosotros tenemos pensamientos que ya sabemos que no son tan verdad, que son formas de pensar, pero también tenemos pensamientos que sentimos muy verdad, muy rígidos, muy de una forma muy dogmática. Y esto es lo que más daño nos hace. Bien, entonces, uno de los métodos, ¿cómo consigo ver que el pensamiento no es una verdad, solo es una herramienta? Por supuesto, aquí el problema es suponiendo que uno ya ha descubierto, ha encontrado sus pensamientos más rígidos, ¿cómo puedo seguir evolucionando? ¿Cómo puedo seguir evolucionando? Es eso, evolucionar y descubrir que los pensamientos solo son herramientas, instrumentos para funcionar en la vida. Las formas de pensar, las formas de entender las experiencias, la vida, son solo instrumentos, herramientas. Entonces decimos que en meditación al menos, una cosa que es muy útil, que es muy efectiva, es entender o ver lo que se llama la naturaleza del pensamiento. ¿Qué es un pensamiento? ¿De qué está hecho? Ser capaz de apreciar qué es un pensamiento. De modo que entonces lo que encontramos es, por una parte, el pensamiento no tiene forma, no tiene tamaño, no tiene dimensiones, no se puede tocar, no se puede sentir, no tiene color, es inaprensible, es insustancial, no está en ningún sitio.
no se encuentra en ningún lugar. Entonces esa visión no como algo conceptual, no como una definición teórica, sino como algo que veo. Veo que este pensamiento, su naturaleza es insustancial, intangible. Y lo segundo que veo es cuando hablamos de la naturaleza del pensamiento, ¿sí? Lo segundo que veo es que este pensamiento es conciencia, es lucidez, es claridad, cognición, darse cuenta. Esa es su naturaleza. No es simplemente un vacío, además es conciencia, es lucidez. Entonces, de nuevo, no como algo teórico, conceptual, sino la atención observa el pensamiento. Entonces, imaginaos ese pensamiento, ¿no? Si no tengo pareja, mi vida no vale nada. Un pensamiento de ese tipo, ¿no? Si estoy solo en la vida, mi vida no vale nada. Entonces veo ese pensamiento, miro ese pensamiento, de alguna manera lo aíslo, pongo el foco ahí, y veo este pensamiento es intangible, insustancial, y es conciencia. Bien, cuando esto lo veo como una experiencia, no como algo teórico, repito, ¿sí? Cuando lo veo como una experiencia, veo, este pensamiento podría ser cualquier otro. Es solo una posibilidad. Solo es una forma de pensar. No es una verdad rígida, objetiva. Es solo una posibilidad. Y ahí es donde empiezo a ver que se puede pensar de otra manera y se puede pensar de formas mucho más beneficiosas y mucho más saludables y mucho más enriquecedoras. Entonces la clave es ver esa naturaleza que tiene estos dos componentes, que es por un lado vacuidad, por otro lado conciencia. Ahora obviamente esto no es fácil, esto es lo que nosotros estamos cultivando con la práctica de la meditación, y hay un proceso, podemos ver que hay un desarrollo. En la primera fase suele ocurrir, necesitamos un gran esfuerzo, una gran concentración para enfocarnos en el pensamiento, con una cierta determinación, una cierta motivación, y se compara a cuando estás hay una multitud, muchísima gente, y estás intentando encontrar un amigo. Entonces estás como desde un balcón mirando una plaza donde hay mucha gente y te fijas a ver si encuentras a tu amigo. Esa actitud de atención, de fijarse. Entonces solamente fijándome puedo atravesar el velo y ver esa naturaleza ilusoria del pensamiento. Esa es la primera fase, requiere un esfuerzo. Y esa fase depende de lo fácil o la familiaridad que uno tiene con esa naturaleza, doble naturaleza del pensamiento, que es conciencia y vacuidad. ¿Sí? O dicho de otra manera, lucidez, intangibilidad. Si eso lo tengo muy visto, lo he visto mucho, lo reconozco, tengo una cierta familiaridad con eso, luego cuando miro el pensamiento hago un esfuerzo y entonces puedo realmente llegar a ver que el pensamiento no contiene ninguna verdad, solamente es una forma de ver las cosas. Por lo tanto puedo cambiar, puedo pensar de otra manera. En la segunda fase se dice que cuando continuamos este trabajo ya no hace falta tanto esfuerzo. Cuando veo que surge el pensamiento, el mundo tiene que ser bueno. Ese pensamiento, el mundo tiene que ser bueno, el mundo tiene que ser perfecto, la gente tiene que ser buena. Entonces cuando miro el pensamiento inmediatamente veo
veo que no es verdad, que no es una verdad, es una forma de pensar. La familiaridad, la conexión con la naturaleza del pensamiento es muy fuerte, con lo cual con solo que aparezca el pensamiento no llega a consolidarse como una verdad. Se reconoce como solo un pensamiento que surge y enseguida se deshace en su naturaleza. Nunca llega a ser verdad, es solo una forma de pensar. Esto se compara, en la tradición se compara con la metáfora, ¿no? Como si nosotros quisiéramos hacerle, cogemos una culebra y le hacemos un nudo a la culebra. Y entonces una culebra enseguida se deshace el nudo. Lo mismo, cuando miro el pensamiento, enseguida se deshace, no llega a consolidarse como una verdad. Y ahí es donde, si el pensamiento es negativo, digo, no me interesa pensar en esto. No llega a arraigarse. Y luego hay una última etapa cuando realmente uno tiene una gran facilidad en ver esta naturaleza clara y vacía de la mente, del pensamiento. Esta lucidez y vacuidad del pensamiento. Y la tercera fase, el pensamiento no es más que lucidez, no es más que vacuidad. No es nada peligroso. Es solamente algo que vibra, digamos, en el espacio intangible de la conciencia. El ejemplo que se pone es una casa que está completamente vacía y un ladrón llega a robar esa casa. Y en esta casa no hay muebles, no hay nada, es vacía completamente. Entonces el ladrón entra con mucho cuidado a robar y no puede llevarse nada. Lo mismo, llega el pensamiento, pero el pensamiento no es más que la conciencia, no es más que eso. Es que no tiene ninguna posibilidad de que se convierta en algo dañino, negativo, que me pueda hacer sufrir. Entonces, lo que estoy diciendo con esto, ¿no?, es uno de los objetivos, digamos, de hacer meditación, es desarrollar esta capacidad de ver la naturaleza de los pensamientos, esa naturaleza de vacuidad y conciencia. Y es una de las cosas más importantes porque mucho de nuestro sufrimiento está relacionado con pensamientos que vivimos de una forma muy rígida. Entonces repito, todo esto que he dicho no sirve tener una comprensión racional, no tiene un efecto. Que yo sepa racionalmente que el pensamiento es vacuidad y conciencia no sirve para nada. Sigo creyendo en los pensamientos. Ahora, cuando lo veo, cuando hay esta lucidez que ve la naturaleza de ese pensamiento dañino, ahí es donde se deshace el poder, ahí es donde se le quita el poder al pensamiento. Y esa es la función de la meditación, es la diferencia de la meditación con una cosa, o algo más psicológico, más conceptual. Es que esto es una de las cosas entonces que tenemos que de alguna manera buscar cuando hacemos meditación, desarrollar esta habilidad, esta capacidad.